Estrategia Intelectual presenta el programa Revista Intelectual con el contador público y maestro en impuestos Rubén Félix Vallejo Calderón. Comenzamos. ¿Cómo está todo el entorno de ustedes en el ámbito profesional, en el ámbito empresarial? Sí, ¿verdad? Es rarísimo el ambiente que nos rodea. Sí, no es para menos. Tenemos mucha información, muchísima desinformación. Tenemos tantas cosas que estar observando a través de lo que hoy tenemos en tecnologías de información. Y bueno, pues la mayor intención, el mejor de los propósitos de tener un programa el día de hoy, inusual para Revista Intelectual, inusual para un servidor, ¿sí? Empezamos la semana laboral, pero siempre tenemos el programa los días lunes a las 9 de la mañana. Bueno, pues hoy día martes estuvimos aquí recabando alguna información de fuentes que aparentemente pueden ser más fidedignas, un poco más confiables, porque en todo este mundo que está en torno del coronavirus no nos lo permite, pues esa confianza del todo, ¿verdad? Esa confianza del todo, y muchas veces no por cuestiones de la fuente propiamente, sino de cuestiones que atacan directamente a ciertos personajes, alaban a ciertos personajes, y eso les parece bien y les parece mal a unos y a otros. Qué complicado, qué difícil es. Entonces vamos a centrarnos en la situación con esta situación que la Secretaría de Educación Pública acaba de anunciar el pasado día 14 respecto de que las vacaciones de Semana Santa no van a ser de 2 semanas, sino prácticamente estamos hablando de un mes. Esto obviamente activó, ¿sí?, pues de alguna manera las alertas, las alarmas de muchas personas que en su momento pues no tomaron muy en cuenta, justamente porque aparentemente esta situación del coronavirus estaba lejos, estaba muy distante, parecía complicado que pudiera siquiera estar cerca de nuestro país. Y ya ven ustedes las noticias que se tienen. Yo no creo que en las noticias obviamente se esté mintiendo con respecto al número de infectados, al número de víctimas, a que se cierran las fronteras de muchos de los países. Definitivamente yo no creo que eso forme parte de una gran estafa, como le han llamado en algunos lados, la estafa maestra a nivel mundial de todo esto que está pasando alrededor del coronavirus. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es ver qué puede suceder en los aspectos fiscales, laborales, en los aspectos empresariales, ¿sí?, que intervienen en todo esto. Bueno, vamos a tener que realmente hacer una especie de recapitulación de acuerdo a lo que se ha venido presentando en este país, con diferentes situaciones que implicaron justamente una medida extraordinaria. Vaya que sí hemos tenido aquí. He elegido un par de ellas, lo de la influenza, obviamente, por ahí de mayo del año 2009, hace prácticamente ya 11 años, así como también lo de los 2 sismos que sucedieron en septiembre del año 2017, para que vayamos de alguna manera teniendo un precedente y platicando qué es lo que podría suceder respecto de este tiempo que viene, estas semanas que hoy escuchaba yo en la mañanera del presidente de la República, a través del subsecretario de Salud, muy cuestionado, ¿verdad? También muy cuestionado el subsecretario, pero hombre de gran confianza de Andrés Manuel López Obrador. Decía que estábamos hablando de por ahí de 12 semanas, y tú escuchas que en Estados Unidos hablan de que por ahí de julio o agosto, ¿sí? Pues cada quien habla conforme a las situaciones que está viviendo. Lo que pasa es que aquí en México apenas nosotros tenemos, ¿qué serán?, días con esto del primer caso reportado justamente aquí en Puebla del coronavirus, y
pues bueno, apenas cumpliremos el mes por ahí del 27 del mes de marzo. Todavía faltan por ahí, pues que serán unos 10 días para que esto suceda, y se ha comprobado que al mes en otros países pues el brote, ¿verdad?, el pico que tiene es mucho mayor todavía, y qué bueno que ya se empezaron antes que en cualquiera de esos países. Ya se tomaron por ahí algunas medidas respecto de esta situación. ¿Cómo qué? Como cancelar los partidos de fútbol, como cancelar conciertos, como cancelar algunas otras cosas. Yo sé que muchos de ustedes dirán, sí, vamos a estar platicando justamente de esto, ¿sí? Vamos a estar platicando de la situación que estriba en lo del... perdónenme un tantito acá, porque pues alguien por acá me echó una llamadita, le di rechazar y tuve que terminar la transmisión de Twitter. Cabina, Kevin, si me puedes ayudar, porque por aquí tuve un problema con Twitter. Si podemos volver a enlazarnos a Twitter, lo estoy dando aquí. ¿Por qué? Porque también estamos transmitiendo a través de Twitter. Ya ahorita en un momento me va a ayudar aquí, cabina. Entonces decíamos, bueno, diversas medidas que se están tomando en el mundo respecto de esta situación. Si le podemos poner el mismo nombre del programa, por favor, y ya le decimos que vamos a transmitir en directo. ¿Ya vieron ustedes? Estamos totalmente en vivo aquí platicando, aquí transmitiendo. Y sí, claro que habrá aspectos fiscales a considerar. De hecho, los empresarios ya levantaron la voz, ya dijeron, esta boca es mía, y pues queremos ver una situación mucho más concreta, sobre todo porque se está mezclando esto con la situación de la guerra de los precios del petróleo, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿sí? Sin duda alguna. Bueno, vamos a ver, decíamos, hemos elegido unos precedentes para que nos ayuden a ver cómo en este presente nosotros podríamos tomar en cuenta, considerar, ¿sí?, algunas medidas que pudieran ser, pues, de alguna forma incidentes en esta temporada, ¿de acuerdo? En esta temporada. Bueno, perdón, obviamente sí se saca un poquito de concentración con esto de las transmisiones en directo, sobre todo cuando dependes ahí de las llamadas telefónicas. El teléfono está obviamente abierto para cualquier otra situación. Sin embargo, de repente, pues bueno, uno le da rechazar a una llamada y no sé por qué. Obviamente insisten en hacer la llamada cuando obviamente es una situación que se puede ver un poquito después, solo un poquito después, ¿verdad? Siempre hay que atenderlo. Bueno, amigos, recuerden lo que sucedió en la época de la influenza. Digo, es un precedente, finalmente es un precedente, porque ahí tuvimos medidas fiscales. Ahí tuvimos medidas laborales, sin duda alguna. Ahí los empresarios tuvieron una situación, pero que solamente estuvimos hablando de por ahí de quizá un par de semanas, ¿sí? Situación que se pudo haber detectado mucho antes. Siempre se dijo eso, no dependió propiamente de unas cuantas personas, dependía de una sola persona, y que bueno, que al final del día provocó que tuviéramos pues un periodo de 5 días en que pues se suspendieron las labores en forma definitiva. Se suspendieron labores 5 días, recuerdo muy bien, del 1 al 5 de mayo del año 2009. Bueno, ¿qué sucedió en aquel tiempo? Bueno, laboralmente hablando, ¿sí?, estamos hablando de 2009, imagínense. En ese momento se aplicó por ahí lo que es el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, sí, esa que dice que se suspenden las relaciones de trabajo, sobre todo basándonos en la fracción segunda de ese artículo. No existía lo que hoy conocemos como el artículo 42 bis. El artículo 42 bis fue adicionado a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de noviembre del año 2012. Empezó su vigencia, entró en vigor al día siguiente, es decir, el 1 de diciembre del 2012, ese artículo 42 bis. Pero ¿qué medidas fiscales se llegaron a tomar? Insisto, como un precedente para que ustedes lo tomen muy en consideración. Miren, aquí tengo algunas
que puedo compartir. Dice, hubo una exención hasta por un equivalente del 20% en el pago de las cuotas obrero-patronales. ¿De qué meses? De los meses de mayo y de junio de ese año 2009. Se tomó esa medida, seguramente en pro de apoyar a los patrones que durante esa situación, no estamos hablando solamente de que esos 5 días de suspensión afectaron, sino todo el entorno que empezó a causar que la gente ya en ese momento se desbocara en la compra de ciertos artículos, empezara a llenar sus despensas. Y miren que estábamos hablando de una enfermedad la cual se tenía cura en ese momento. Se tenía cura, no como la del coronavirus, que en este momento no se conoce cura alguna, por lo menos médica. No me digan que los diferentes tratamientos que están ustedes leyendo por ahí y por allá son un remedio para la cura. No podemos garantizar. Esos remedios podrían ayudar en algo, pero nadie, por lo menos en este país, puede garantizar que eso sea una cura, o por lo menos evite que nosotros lleguemos a tener el virus, ¿de acuerdo? Bueno, en ese momento, al tratarse de una emergencia sanitaria, también se llevó a cabo la exención del impuesto general de importación, del IVA, del IEPS, del derecho de trámite aduanero, con respecto solamente a mercancías que se relacionaban con el sector salud. La primera vez que en mucho tiempo vimos que se había ampliado el plazo para la presentación de la declaración anual de las personas físicas, que vencía el 30 de abril, bueno, terminó con un plazo hasta el día 1 de junio del 2009, es decir, se tomó en cuenta un mes adicional, todo el mes de mayo prácticamente, eso como una medida. Recuerden que en este momento también estamos inmersos en una época de declaración anual, en este justo momento. En este momento que es marzo, pues estamos hablando de las personas morales, así como también pues ya estamos a la vuelta de la esquina de hablar de lo que respecta a las personas físicas, no lo olviden. Bueno, en algunos estados, como por ejemplo en Puebla, se llevó a cabo pues prácticamente una disminución del 100% con respecto al impuesto sobre nóminas, así como también se hizo en el Estado de México. En Puebla, recuerdo, dijeron mayo, junio, ¿verdad? No pagarías impuestos sobre nóminas siempre y cuando el de julio lo pagaras en tiempo y forma, estaba condicionado. Pero el del Estado de México me parece que duró durante todo lo que restó del año, hasta diciembre del 2009. Si mal no recuerdo, creo que Enrique Peña Nieto era el gobernador justamente de ese estado, ¿no? Entonces, vean, este es un precedente nada más de ciertas medidas que se llegaron a tomar, pero el mayor de los precedentes que nosotros podemos considerar en una cuestión de contingencia, sin duda alguna, es lo del sismo de septiembre de 2017, sí, sin duda alguna. Vaya que sí, todavía lo tenemos fresco en la memoria, vaya que sí, todavía varios de nosotros tenemos alguna situación derivada respecto de lo que sucedió tanto el día 7 de septiembre en el istmo de Tehuantepec, específicamente en Salina Cruz, el mayor sismo registrado en la historia de México en cuanto a su magnitud, 8.2, así como después lo que sucedió entre Puebla y Morelos, Jojutla, me parece que es Chautla de Tapia, ahí en esa zona, ¿sí? El día 19, justamente otro 19 de septiembre, imagínense nada más, toda la psicosis que hubo durante esos días. Era complicado dormir con tranquilidad los siguientes días a esos, y ya estamos hablando de que ya pasaron más de 2 años al respecto. Pero bueno, las medidas fiscales que se tomaron a raíz de esos sismos, creo que obviamente hoy van a ser un reflejo, un espejo, si es que así lo quiere el gobierno federal, aunque sabemos perfectamente que esto va a depender más
de lo que sugieran a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, ¿no? En aquel tiempo, en un decreto, dijeron que las personas morales del título segundo, las personas físicas de actividad empresarial, de otorgamiento de uso goce temporal de bienes, de servicios profesionales, no iban a efectuar pagos provisionales de septiembre a diciembre del año 2017. Vean, ya no se tuvo que hacer la presentación de los pagos provisionales. Claro, no fue esto a nivel nacional. Dijeron, ¿sabes qué? Solamente Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México y parte de Guerrero. Según en este momento me viene a la memoria esa situación, ¿no? Bueno, no solamente hubo eso, también en el caso, por ejemplo, de personas que tienen que ver con el régimen de incorporación fiscal, les prorrogaron la presentación de las declaraciones del quinto y sexto bimestres de ese año 2017. Fue la última vez que vimos, por ejemplo, una deducción inmediata de un 100% para cualquier tipo de bien o servicio. Lo habíamos visto también, si ustedes recuerdan, cuando un huracán pasó cerca de ahí, de Cabo San Lucas, de La Paz, ahí en Baja California Sur. Bueno, también vimos este tipo de medidas. De hecho, si ustedes alcanzan a observar en la declaración anual, este nuevo formato, por ejemplo, contempla en la parte de estímulos, esos estímulos que todavía están antes de determinar el impuesto sobre la renta causado. Son estímulos que están en la parte de las deducciones autorizadas y que considera que para disminuir la base gravable pudiese ser, fíjense, lo platico de esta manera porque tal vez el mismo gobierno dijo, pues si en caso de ser necesario, porque esta declaración solamente contempla presentar en este momento periodos de 2019 en adelante, no de 2018 hacia atrás. Esto para descartar que es por una posible presentación de una complementaria de 2017, de lo que estamos diciendo, se contempla, ¿sí?, como parte de estímulos fiscales que disminuyen la base gravable, una deducción en cuanto a adquisiciones de activo fijo por desastres naturales. Así lo tiene contemplado la declaración, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en ese momento nosotros vimos que nos estaban dando a los de la zona una deducción de forma inmediata del 100% de las inversiones que se hacían activo fijo, y obviamente, bueno, de septiembre, y duró esta pues vamos a decirlo así, esta facilidad, este beneficio, hasta marzo del año 2018, el año siguiente. Bueno, si efectuabas retenciones a tus trabajadores, también podías empezar a partir del año siguiente a pagar en parcialidades las retenciones que hubieras efectuado en septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2017, así como también la cuestión que tuvo que ver con los pagos del IVA. Pero otra situación muy particular y muy especial, y que tiene mucho que ver con lo que hoy los empresarios están solicitando, es una devolución express del IVA. ¿En cuánto tiempo? En 10 días se tenía justamente la devolución a personas de la zona, justamente por esta situación de los desastres naturales. Ya vieron, amigos, cómo fuimos configurando esos precedentes que se dieron por medidas que se tuvieron que tomar por medidas de emergencia, una sanitaria, otra por caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Es interesante tocarlo. Y a diferencia de lo que pasó en el año 2009 con la influenza, que dijimos, habíamos visto la cuestión de la suspensión de la relación de trabajo, el 42 es muy claro decir que alguien no presta el servicio y por lo tanto el que debe de pagar no debe de pagar. ¿Sí? Esto es lo que nos señala justamente la disposición laboral en su numeral número 42. Pero en el caso de lo que pasó con el sismo, incluso aquí yo te invito a que en los podcasts, porque mira, ahorita en esta situación que se viene, en lo que se viene, ¿sí?, pues obviamente al estar en casa, pues nosotros a través de Estrategia Intelectual ponemos a disposición tuya, ¿sí?, que de los diferentes programas para que tú en el buscador le pongas ahí medidas por sismo y encuentres que aquí en esta cabina
con un servidor estuvo mi estimado doctor Luis Maxice, a quien le mando un gran saludo, y que nos resolvió varias de las dudas que tuvimos respecto a qué sucedía, sobre todo si el negocio, la empresa, no se recuperaba de un golpe tan fuerte como lo fue el sismo de aquel 2017. Y aquí se vertieron varias de las situaciones. Bueno, puedes tú como referencia poder verlo. Para mí en realidad esta cuestión no aplicaría en una medida temporal, ¿sí? En una medida temporal definitivamente no. Estamos hablando propiamente de aquel tiempo, pues que varios establecimientos, varios locales dejaron de funcionar y por lo tanto pues se terminó la relación de trabajo justamente por esas circunstancias. Pero bueno, ¿qué es lo que más privó en aquel momento? En aquel momento ya una vez, estamos en 2017, una vez que ya se había considerado la que conocimos como la reforma laboral del 2012, bueno, el artículo 427 nos señala en la Ley Federal del Trabajo y son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, y la fracción 1, pero me permito leerla así tal cual, dice: la fuerza mayor, el caso fortuito no imputable al patrón, como sucedió en aquel sismo. ¿Qué tenía obviamente que hacer el patrón? Bueno, acudir con la Junta, en ese momento así lo decía la ley, la Junta de Conciliación y Arbitraje, hoy dice ante el tribunal, ¿verdad?, para que pues, el procedimiento lo apruebe, lo desapruebe, y en caso obviamente de que, bueno, hubiera alguna situación, ¿sí?, que considerar, pues fijar una indemnización que debiese pagarse a los trabajadores, ¿verdad?, tomando en consideración pues el tiempo probable de suspensión que se tendría que dar en aquel momento. Fíjense bien, estoy dando lectura a una fracción en donde obviamente estamos hablando de una situación que derivó por caso fortuito fuerza mayor. Digo porque para efecto de una medida que es una contingencia sanitaria hay que aplicar una fracción distinta, no la fracción 1 de ese artículo 427, sino más bien la fracción cuarta. Ahorita, si ustedes quieren, seguimos aquí platicando de los diferentes precedentes que originaron esta situación, hablando del sismo, y que, insisto, aquí, ¿sí?, con un experto como el doctor Luis Maxice, platicamos de cada detalle, y bueno, veíamos que incluso en cuestión de terminación de las relaciones de trabajo, también es importante considerar que a través del 434 se sabe perfectamente de cuál es la indemnización que corresponde a los trabajadores en este tipo de situaciones, correlacionado con el artículo 436, que dice: pues los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y a recibir la prima de antigüedad, que se refiere el artículo 162. Tú sabes muy bien la cuestión de la prima de antigüedad, que tiene que ver con esos 12 días que están valorados mínimo en un salario mínimo general vigente, máximo está topado a 2 salarios mínimos generales. Esa es la situación que tiene que ver con la prima de antigüedad. Eso es lo que sucedió durante esas dos situaciones, en tanto lo que fue la influenza y lo que fue el sismo o los sismos del 2017. Hoy nos enfrentamos a una nueva situación, que es una medida totalmente sanitaria, ¿no? Es una cuestión de salud pública que de verdad, pues sí, preocupa mucho. Yo no entiendo cómo en algunos casos, ¿sí?, entiendo que haya gente que no crea nada de esto, ¿sí?, entiendo perfectamente, pero no puede hablar tan a la ligereza de la no existencia, de que esto es algo que está en la mente solamente de algunos. Sí, porque a lo mejor el presidente Trump y hoy el presidente de Rusia, al cerrar sus fronteras, sí, son unas personas que de verdad no saben ni de lo que están hablando, ¿verdad? Sí, seguramente forman parte de un complot mundial. Es muy difícil pensar en eso, ¿no creen? Es muy complicado. Posibilidades no les resto, pero si no tengo los elementos y solamente es mi creencia, yo creo que calladito me veo más bonito, ¿no creen? Así tal cual. Bueno, déjenme, pues estamos en vivo, déjenme saludar a Bessie Méndez, que me dice buen día, saludos. Hola Bessie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lavinia Reyes Zárate nos manda también saludos. Hola Lavinia, ¿qué tal? Un gran saludo. A Geli López también, excelente día.
que sea un excelente día para todos, no solamente un excelente día, una excelente semana, estimada Heli, ¿sí? A vos, Lupita, me mandas saludos, maestro, también te mando un gran saludo, Lupita, ¿sí? Un abrazo para nuestro buen amigo Gustavo Sánchez Soto, así como a nuestra amiga Araceli Mazariegos, que nos está mandando saludos. Ya ven, sí, tenemos en este momento personas que están haciendo contacto en este momento con nosotros, y eso para que ustedes vean que realmente pues estamos platicando aquí de un tema delicado, y sí es complicado hablar de este tipo de temas. Claro, se hace un poquito menos complicado cuando realmente decimos que hay situaciones de las cuales obviamente no tenemos que hablar por no ser expertos en el tema de salud, por no tener obviamente una información fidedigna de cómo atacar justamente este problema, pero sí podemos platicar de cuestiones de carácter empresarial. Ahora sí, platiquemos de este entorno al coronavirus una vez que ya dejamos atrás los diferentes precedentes, y eso para que ustedes tomen muy en cuenta lo que ya ha venido sucediendo en algunos otros momentos con respecto a situaciones pues semejantes, si le podemos decir semejantes. La verdad, no encuentro un calificativo para que yo esté totalmente satisfecho de que eso realmente es así, ¿de acuerdo, amigos? Bueno, en medidas empresariales, ¿qué es lo que ya se debe de haber empezado a hacer? Si no se ha hecho, hay que hacerlo, ¿no? Hay como que considerar, no importa el tamaño de la empresa, ya se me secó un poco la garganta. Hay que tomar en consideración, dependiendo del tamaño de la empresa, obviamente, cuáles son los elementos. Obvio, el primero seguramente deben ser los directivos, los socios, ¿verdad? Pero también quienes participan de una manera decisiva dentro de todo lo que es la organización. Y hablamos justamente de los diferentes gerentes, de los diferentes administradores, de los diferentes jefes, ¿sí? Para que se lleve a cabo una reunión, ¿sí? Para, pues yo creo que, si ustedes quieren llamarlo así, para llevar a cabo la creación de un comité, porque es necesario que ustedes consideren una cabeza que pueda estar vigilando, inspeccionando, supervisando, dirigiendo, desde donde tenga que dirigir a la empresa, a la organización. Definitivamente, mire, dentro de lo que ha sido mi vida profesional, he tenido la fortuna de ser contralor en 4 diferentes empresas. Eso implicó que yo estudiara una maestría en administración para poder tener la posibilidad de entender un poco más todo el ambiente organizacional. Y vaya que gracias a mi alma mater, la UAP, me tocó una camada de maestros impresionante que me enseñó muchísimo, le agradezco mucho. Pero ustedes, así como me ven, que estoy rebosante, lleno de alegría, muy joven y demás, pues a mí me tocó estar en un comité de evaluación de una crisis en diciembre del 94. ¿Por qué tuve que estar yo? Yo no era gerente, yo no era director general, pero sí era el jefe de costos en esa empresa, era el jefe de costos. Y en aquel momento, ¿sí?, el tipo de cambio se fue, después de haber estado prácticamente todo un sexenio en 3 pesos con 10 centavos, así amarradito, ¿sí? Cuando empezó la libre flotación del tipo de cambio, en diciembre del 94, tuvo un deslizamiento hasta 4.50. Hasta 4.50. Manejábamos por ahí de más de 20,000 productos, de los cuales solamente 800 eran nacionales. O sea, por ahí de 20,000 productos eran extranjeros. ¿Saben cómo pegaba todo eso? Pues es obvio que se tuvo que, obviamente, analizar todo esto y tener que tomar decisiones. En este momento, ¿sí?, hay que observar, de darse una situación de cuarentena, como se ha venido dando en Italia, en España, la situación que priva apenas de inicio en Reino Unido, la que ya se está dando en los Estados Unidos. Si se llegara a dar una medida igual, ¿cuáles son finalmente las acciones que se tendrían que realizar? Y no podemos dar una receta de cocina, como puede aparecer en algunas
publicaciones y demás, porque debes atender precisamente a la naturaleza del negocio, a lo que hace la empresa, que es una empresa hotelera, restaurantera, de servicios, de transporte, de construcción, de publicidad, de compra-venta de bienes que no sean de primera necesidad, ¿no? Aunque hoy el término primera necesidad ha dado un vuelco tremendo, porque usted lo sabe, ¿sí? Se han vaciado algunos anaqueles en algunas tiendas con respecto a artículos de limpieza, papel higiénico, jabones, detergentes, ¿no? O sea, ellos, les aseguro que al principio del año no tenían contemplado una venta extraordinaria como la que están teniendo los que obviamente fabrican ese tipo o comercializan ese tipo de productos. Pues es complicado. Entonces, creo que dependiendo de esa naturaleza hay que integrar equipos de trabajo para saber qué es lo que se va a llevar a cabo. No vamos a hablar de medidas sencillas como que obviamente lávate las manos, utiliza gel antibacterial. No, nuestro tema va más en cuestión empresarial, en cuestión más corporativo. ¿Por qué? Porque pues hay que armar un plan, obviamente, donde diga si pasa esto, si no pasa esto, si con opciones para identificar prioridades. Hay que identificar realmente prioridad y con base en lo que pueda llegar a suceder o no, tener ya consideradas ciertas alternativas. Te lo digo por lo siguiente, porque en el aspecto el que más va a tener una situación delicada es seguramente el recurso humano. Si tú dependes mucho del recurso humano, aunque ya estemos en una época en donde se utilizan diferentes tecnologías de información, si tú dependes mucho de un recurso humano, pues seguramente, sí, esperemos que no, pero así como dicen las estadísticas y demás, seguramente en el entorno de todos y cada uno de nosotros en las diferentes empresas puede haber algunos trabajadores que tengan tan solo síntomas que se les haya detectado y que por ende no puedan llevar a cabo su trabajo. Y si tú no tienes el personal que los sustituya, es por eso que debes de tomar las acciones necesarias, ¿sí? Ya sabemos, las acciones de salud, esas son inherentes. Yo te estoy hablando de las medidas corporativas, empresariales, de negocios, que pueden hacer que tu negocio todavía siga de alguna manera en pie, ofreciendo lo que está ofreciendo, sin que deje de llevar a cabo su actividad principal. Lo único que puede obstaculizar que lleve a cabo su actividad principal es esos famosos toques de queda como se están dando en la Unión Europea, ¿verdad? Que ya no puedas, obviamente, abrir las cortinas, pero mientras esto pueda ser posible, es seguro que vas a necesitar considerar no solamente esas líneas de acción, sino cuantos más importantes que tú debes de tomar en cuenta. No estoy hablando ahora solamente del recurso humano, sino también hablando de los recursos materiales, financieros, que esto implica, así como estar ideando una situación de que, cualquier situación, porque de repente nos tenderemos a dispersar. Algunos estarán desde algún lugar monitoreando, algunos estarán en el lugar donde obviamente se llevan a cabo las operaciones, pero monitoreándonos a través de reportes sencillos, reportes claros. Eso obviamente es una medida corporativa que tú ya debes de estar tomando en cuenta. De verdad, te lo comento así, porque pues recibí 2 llamadas la semana pasada de empresas que obviamente me hablaron para esto, no para preguntarme, oye, contador, ¿y tú cómo ves? ¿Van a prorrogar la presentación de la declaración anual y demás? No, para que obviamente, de acuerdo a lo que están haciendo, qué sugerencias, de acuerdo a mi experiencia, yo puedo darles. Y obviamente, ha sido una situación muy, muy diferente, muy de la que normalmente veníamos realizando. En cuestión, todavía la cuestión empresarial, ¿no? Debemos de ser muy claros en mantener una comunicación de verdad constante. Hoy la podemos hacer por diferentes medios. Yo me acuerdo muy bien que en esa que les platico del año
94, pues tuvimos que de alguna manera enterarnos por teléfono, y si no había alguien tuvimos que ir a buscarlo a su casa en automóvil. ¿Por qué? Porque por alguna razón no contestaba las llamadas y tenía que participar en el comité. Hoy, pues obviamente basta que tengamos obviamente el teléfono celular para utilizar diferentes formas a través de lo que es el internet, ¿no crees? Mensajes, llamadas, redes sociales, en fin, hay varias situaciones. Y claro, obviamente dentro de la organización, porque ya en las redes sociales ya hay, si tú te quieres de alguna manera estar informando, desinformando, alarmando, no alarmando, puedes entrarle a Twitter, ¿no? Ahí hay una guerra interminable entre conservadores y liberales, fifís y chairos, que de verdad no lleva a ningún lado. A ningún lado. Pero bueno, son sus intereses, ¿no? De cada una de las partes. Algunos que actúan de una manera, pues quieren actuar de manera responsable, honesta, pues no, sale como, pues obviamente esa situación así muy abierta, beneficia, perjudica a otros, salen reventados por esta situación de la red social de Twitter, ¿no? Bueno, hay que, estructuralmente, hablando de la organización, hay que informar y no alarmar. Aunque esto sea grave, tiene que ser tal cual, ¿sí? No hay que guardarse absolutamente nada. Hay que aprovechar ahora las tecnologías de información. Decíamos aquí, en estrategia, por ejemplo, ¿no? Ponemos a disposición de cualquier empresario, pues tenemos una plataforma electrónica muy sólida, no la de un webinar, y no estoy discriminando los webinars, pero pues una plataforma que puede llegar a cientos, miles de personas para que lleven a cabo los objetivos empresariales que están pretendiendo, si así lo quieren. Pero también pues aquí tenemos, obviamente, no sabes, N cantidad de cursos actualizados para que tú, a través de un club estrategia, puedas estar debidamente actualizado ante pues la no posibilidad en algunos de tus lugares de poder presencialmente asistir. Hay muchos estados en donde obviamente no ha habido casos y las actividades siguen de manera normal. Entonces creo que hoy vas a reforzar mucho la cuestión de lo que llamamos comúnmente como home office, ¿verdad? Como home office. Y ese home office obviamente también debe tener una particularidad de comunicación, de contacto durante el transcurso del día. Bueno, también debes de tener como que open mind, tú como empresario, tú como director de recursos humanos, tú como parte que tomas decisiones, open mind, es decir, ¿sabes qué? Si algún trabajador llega a reportarse que como que tiene síntomas de, lo primero, lo que hay que decir es mira, si tú llegas a tener síntomas, no te presentes a trabajar, ve, atiéndete, ve, verifica, y si se descarta dicha situación, pues te vuelves a reportar al trabajo. Aquí, en estos casos, cuando un trabajador se llega a reportar enfermo y demás, es lógico que estamos hablando de la fracción 2 del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se suspende la relación de trabajo, y obvio esto va encaminado a que el trabajador justifique médicamente que dicha situación ha sucedido. ¿Qué es lo que normalmente sucede con esto? Pues se subroga al IMSS con el pago de las cuotas obrero-patronales, el que el IMSS a partir del cuarto día en enfermedad general le pague al trabajador el 60% de su salario base de cotización. En los primeros 3 días no hay quien pague esa situación. Saludo mucho a Candelario Barbán Castro, así como a Nancy Martínez. Hola, estimada Nancy, te mando un abrazo. Buenos días, muy interesantes comentarios. Gracias por decirlo de esta manera, Nancy. Jorge Mendoza, saludos, contador, te mando un gran saludo, mi estimado Jorge. Sí, ahí sería bueno que nos dijeran en dónde están todos y cada uno de ustedes que nos están haciendo el favor de estar acompañándonos en esta transmisión a través de los diferentes medios, en la radio en www.estrategiaintelectual.com, en Facebook Live a través de la página de Estrategia Intelectual, y a través de lo que es el Twitter, que es de la dirección de @contadorfelix. Esa es la personal. Vamos a intentar empezar a hacerlo desde lo que es la de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que eso sería lo ideal, así como pues, ustedes saben ahorita en este momento, pese a que el secretario Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, dijo que
se adelantaban las vacaciones, pero que se alargaban, ¿no? Hay que también decirlo, ¿no? A partir del 20 de marzo y hasta el 20 de abril, bueno, pues entonces ve la situación de problema que se tiene ahorita con los diferentes padres de familia, que muchos de ellos no están posibilitados de tener a alguien que cuide de sus hijos, Entonces creo que pues deberías de considerar, a efectos de la eficiencia, escalonadamente horarios, la situación del home office, la situación de entradas, salidas, pero por eso te dije desde un principio, un comité de evaluación en donde tú digas que este tipo de situaciones no te deben de afectar por los objetivos que se pretenden alcanzar. Asimismo, dentro de varias de las empresas sabemos que hay comedores industriales, sabemos que hay una hora en donde llegan a entrar y hay una alta concentración de personas, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que dice el presidente Trump, que por favor, pues no haya una concentración de más de 10 personas, ¿no? Como medida precautoria, trata de ver esa situación de que no haya una alta concentración de personas. Serían los puntos que nosotros consideraríamos respecto de la cuestión de carácter empresarial, y ojalá que pues estas sugerencias puedan servir a todos y cada uno de ustedes. En materia laboral, ahora sí, ¿se acuerdan que habíamos dicho los precedentes? ¿Qué sucedió con respecto a lo que hubo en la influenza? ¿Qué sucedió con lo que hubo respecto a lo de los sismos? Hoy es muy diferente porque hoy tenemos, y a partir de lo que fue la reforma laboral del 2012, la existencia del artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. Mando un saludo a nuestro buen amigo el licenciado contador público Víctor Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un gran saludo, gracias por unirte a la transmisión. Bueno, es el artículo 42 bis, me permito leérselos para que ustedes tengan conocimiento sin que sea en primera instancia los puntos de vista o criterios, sino tal como lo dice la ley. Dice: en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, esto significa que una autoridad competente, pues seguramente debe ser la Secretaría de Salud. Seguro que sí. Digo, sería mejor que fuese directamente el Gobierno de la República o la Secretaría de Gobernación, pero una autoridad competente, sí, es seguramente la Secretaría de Salud. Pero está hablando de que se tiene que emitir una declaratoria de contingencia sanitaria, ¿sí? Bueno, en esos casos, ¿sí?, que implique suspensión de las labores, suspensión, ya vimos, obviamente no se presta el servicio, ¿sí? Se estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. ¿Se acuerdan que platicamos durante lo que fue lo del sismo? Aplicamos la fracción 1 de ese artículo 429. Caso fortuito, fuerza mayor. No ha lugar a esto. Entonces, ¿qué sucede, sí, respecto de esto de la fracción cuarta del artículo 429? No sin antes considerar que el 427 en su fracción séptima nos dice que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente. Aquí es más específico al decir autoridad sanitaria competente en los casos de ¿qué? Exclusivamente contingencia sanitaria, algo que nosotros estamos considerando con esto del COVID-19. El artículo 429 señala, dice, si se trata obviamente de una contingencia sanitaria, hace referencia a la fracción 7, dice, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal. O sea, no como en los demás casos tener que avisar, ¿verdad? No requiere, obviamente. ¿Por qué? Porque para eso está ya, obviamente, la declaratoria, ¿sí? Y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, 123 pesos con 22 centavos en el interior de la República, ¿verdad? Por ahí de 170 y... ¡ay, ya se me olvidó! 170 y tantos pesos allá en los 43 municipios que integran la región fronteriza norte, ¿no? Bueno, dice, no requerirá aprobación del tribunal, estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.
sin que pueda exceder de un mes. Recuerden, hay una declaratoria, se suspende las labores, se suspende la relación de trabajo en ese momento, alguien no presta el servicio, el otro, en este caso el patrón, no está obligado a pagar dicho salario, pero en este caso en particular sí tendría que pagar, ¿sí?, por lo menos el salario mínimo general, y que es obviamente para trabajadores que ganan mucho más que eso sí implicaría una situación compleja, complicada. Esto que acabamos nosotros de mencionar, recuerden que dijimos que había sido adicionado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2012, y que bueno, sí tuvo una modificación en la reforma laboral que se publicó el día primero de mayo del año 2019, ni más ni menos, ¿cierto? Así que bueno, esas son las medidas que se están considerando para efectos laborales. Quiero decirles que también debo de compartirles, miren, aquí estoy yéndome hacia lo que proponen los empresarios, estoy yéndome porque debo de citar la fuente, ¿sí? Estoy en la página de la Coparmex, estoy en la página de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y de entrada, una vez que tú estás ahí en la página, dice: Coparmex propone medidas concretas para hacer frente a los efectos económicos del COVID-19. Y de verdad son 6 puntos y se quedaron cortos, porque no solamente estamos hablando de la situación del COVID-19, estamos hablando ahorita de que en este preciso instante las bolsas del mundo tienen un crack tremendo, peor que el de hace muchísimos años. Creo que está mencionando ese día negro de por ahí del 1987. Vayan ustedes a saber qué hacíamos en 1987, que provocó justamente una crisis económica de carácter mundial impresionante. Bueno, ya lo dicen en Estados Unidos, puede existir una recesión mundial, dicho ni más ni menos que por su presidente, ¿no? Que esté loco, que no esté loco, que esté obviamente en afán de protagonismo, lo que sea, él es el presidente de la nación, es todavía la más poderosa del mundo, y obviamente sus palabras no pueden tomarse de manera a la ligera o hueca, ¿de acuerdo? Entonces aquí estoy platicándoles, compartiéndoles las propuestas que Coparmex tiene, y que bueno, vamos a ver si esas las puede considerar Arturo Herrera como secretario de Hacienda, ¿sí?, y todo su equipo, por lo menos para que se empiece a hablar de unas medidas fiscales que pudiesen traducirse ya sean facilidades, ya sean estímulos, pero que hagan que la economía del país, obviamente estas medidas no creo que lleguen a hacer que el país actúe como si nada estuviera pasando, sí, pero también para minorar impactos, y en mucho de eso la banca tiene que también ser un fiel protagonista de todo esto. Bueno, ¿qué dicen los empresarios? Los empresarios le piden en este pliego petitorio, y miren que Coparmex, que yo sepa, tiene agremiados a más de 30,000 empresarios, multipliquen cuántos empleados, cuántas familias dependen de esas empresas. Bueno, sin menospreciar lo que pueda decir otros entes importantísimos como lo son la Cámara Nacional de Comercio, la Canacintra, el Consejo Coordinador Empresarial, en fin, queremos ver propuestas activas como las que ya están aquí. Dicen los empresarios: acelerar los procesos de devolución de impuestos, en particular del IVA. Claro que sí, ¿no? Esto porque pues todo lo que afecte flujo para la operación es algo realmente complicado, complejo. En todo esto que hemos visto a través de lo que fue la influencia, los sismos y demás, las que más golpe tuvieron fueron precisamente las pymes, las MIPYMES, porque al tener falta de liquidez, pues su objeto principal ya no lo podrían llevar a cabo. Entonces es importante que una medida como esta, que incentiva obviamente lo del flujo efectivo, bueno, tener un saldo a favor, tú lo sabes perfectamente, es haber declarado que tuviste un mayor IVA acreditable que el IVA que tú le trasladaste y cobraste a tus clientes. Entonces esa partida de dinero ya se desembolsó por parte de la empresa. Está pensando el empresario en recuperarla, y seguramente ya sea por cualquier situación debió haber llegado a la federación, y si no llega, la federación debe de actuar en sus medidas
fiscalizadoras contra aquellos que no están obviamente enterando el IVA, pero las empresas que ya te están reportando un saldo a favor están teniendo problemas justamente porque se están retrasando mucho esta situación. Pues ya lo vimos en una medida que se tomó para los sismos, ¿no? Una devolución del IVA Express de 10 días, ¿no? Bueno, adelante con esta situación. Bien dicen que soñar no cuesta nada. Esperemos que para Arturo Herrera, que ha demostrado una buena capacidad para tener resolución, ya lo vieron con esto de las coberturas cambiarias y demás durante los primeros días de la guerra del petróleo, creo que podemos tener alguna esperanza de que realmente tome en cuenta ese tipo de situación. Bueno, ¿qué más piden los empresarios? Suspensión temporal de pagos provisionales de impuestos sobre la renta, especialmente dice ahí como que en ciertos sectores, ¿no? Los que tengan que ver con el turismo, los que tengan que ver con cuestiones de la aviación, ¿sí? Servicios aéreos, la logística, el transporte, se le va a pegar durísimo, pero durísimo. Si nosotros tenemos que estar en cuarentena en nuestras casas, imagínense todo lo que va a suceder con sectores como el transporte, como las compañías de aviación, ¿no? Con los hoteles, con los restaurantes, con todos ellos, sí, se tendría una situación realmente muy compleja, en especial ese tipo. Y no solamente dice el impuesto sobre la renta propia, sino también del retenido a terceros. Acuérdense que en la época de sismos dijimos, oye, pues también esto estribó en que por lo menos por 4 meses se dejaron de presentar declaraciones. Digo, por lo menos aquí no caería mal esos 4 meses si esos meses fueran abril, mayo, junio, julio, considerando que en agosto pudiese haber ya una plena recuperación. Si hoy en la mañanera dijeron que estamos hablando de 12 semanas, estamos hablando de menos de 4 meses. Y estamos hablando de por ahí poquito menos de 3 meses, ¿sí? Pero sin embargo, para efectos económicos, una economía como la nuestra, es una situación complicada, ¿no? Bueno, dice acá, esto, tómenlo con las reservas del caso, pero sigue siendo una propuesta de los empresarios de la Coparmex que dice suspensión temporal de los actos de fiscalización, tómenlo con las reservas del caso. Dice punto número 4, un establecimiento urgente de estímulos fiscales temporales al empleo y a la inversión. Eso de verdad va a ser totalmente no necesario. Vamos a decirlo en estos términos. Va a ser estrictamente indispensable que así suceda, ¿de acuerdo? Que tengamos estímulos fiscales aunados a los que pues ya tenemos. Es complicado estar hablando de condonación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acaba de publicar esa reforma al artículo 28, ¿no? ¿Sí? Es complicado estar hablando de condonación, pero más bien entonces, pues obviamente no me puedes pagar ahora, hagamos unos esquemas de diferimiento, hagamos que obviamente de acuerdo a las circunstancias, ciertas comprobaciones pueden hacerse de tal o cual manera, que es lo que pienso que están aquí diciendo los empresarios, así como también hablar de una suspensión temporal en cuanto al impuesto especial de productos y servicios a gasolinas y diésel. Bueno, si no está sucediendo, yo no sé qué, entonces, cuál es la medida que Pemex quiere alcanzar, lograr con esto de que en sus gasolineras la gasolina esté mucho más barata, ¿sí? Que en los establecimientos que tienen obviamente un corporativo extranjero, ¿sí? En las gasolineras de Pemex, y se habla mucho, ustedes saben, de la de Iztapalapa, que estuvo por ahí abajo de los 17 pesos la gasolina magna, y un poquito arriba de 17 la gasolina premium, ¿no? O sea, ese tipo de medidas de verdad tienden simplemente a descontrolar, de verdad. Deben de hacerse de una manera conjunta, una manera que beneficie a todos. Claro, estamos en una libre oferta y demanda en los precios de los combustibles, ¿eh? O sea, quien lo quiere poner, como en carreteras, que me ha tocado a mí pagar la gasolina premium en más de 22 pesos, las circunstancias me hacen cargar en esa gasolina, y yo como consumidor soy el que decide. Si yo decido que ahí debo de cargar, yo tengo que pagar, pero obviamente por esas circunstancias los consumidores no somos tontos en eso, nos fijamos muy bien qué está pasando, y lo único que sucede con decir, oye, mira, aquí el mismo producto está mucho más barato, es obviamente considerar una medida de descontrol dentro de lo que es el mercado. Último punto,
que establecen los empresarios para que pues ya prácticamente podamos cerrar el programa. Habíamos dicho aquí a la cabina que este programa sería como de media hora, pero definitivamente pues no podemos estar hablando solamente de un ratito de este ambiente tan adverso que estamos viviendo en materia de lo que es el COVID-19. Dice aquí, mejorar la disponibilidad de la financiación y acceso a créditos por parte de instituciones como Nacional Financiera, como el Banco de Comercio Exterior, como lo que es Bancomex. Estamos realmente considerando que aquí, en estos aspectos, bueno, no solamente la banca, ¿sí?, gubernamental, la banca obviamente que conforman este tipo de bancos, sea la única que pueda participar en ello. Creo que también los demás bancos, y miren que acaban de tener su convención, no sé cuál número, eso es lo de menos, estuvieron allá en Acapulco, estuvieron con el presidente de la República, estuvieron con el secretario de Hacienda, y bueno, pueden sacarse conclusiones muy importantes en cuanto a que obviamente pues existan cierto tipo de créditos para empresas de ciertos sectores que de verdad van a tener una situación de mayor sufrimiento, por decirlo así, con respecto a estas actividades de lo que es el COVID-19. Y bueno, pues no sé, cabina, si tenemos aquí algunos otros comentarios. Ya nos llegaron más comentarios. Bueno, a lo mejor por la situación de la hora en la que estamos transmitiendo. Sin embargo, pues les pedimos que si esta información tú crees que ha sido muy útil, pues ojalá nos ayudes a compartirla, porque el mayor de los deseos que tenemos es que, bueno, se conforme un criterio muy interesante a nivel empresarial, a nivel profesional, en este caso por parte de los diferentes administradores, contadores que forman parte de esta estructura educativa que tenemos aquí en el país y de servicios, que es una base fundamental para tomar decisiones muy interesantes. Yo soy su amigo Félix Vallejo y bueno, los estaré escuchando en alguna publicación. Si ustedes quieren ahí escribir comentarios, tener que solventar algunas dudas, con todo gusto estaremos leyendo posteriormente dichos comentarios, y de alguna forma pues también les pido que estén ustedes en comunicación con www.estrategiaintelectual.com con los diferentes programas aquí en la empresa. Bueno, haremos todo lo necesario para que, en aras de que ustedes estén donde estén, sigan recibiendo obviamente información, sigan ustedes teniendo la posibilidad de tomar cursos por lo menos en línea. Bueno, eso es lo que es Estrategia Intelectual, y aquí trabajaremos mientras las circunstancias nos lo permitan, hasta donde nosotros podamos hacerlo, con esa ferviente pasión e idea de poder compartirles la mayor información posible. Yo soy Félix Vallejo nuevamente, me encuentran en Facebook como Rubén Félix Vallejo Calderón, pueden hacer contacto ahí, o en Twitter como @contadorfelix. Estamos en contacto. Cuídense mucho, de verdad, cuídense, se los pido encarecidamente, cuídense muchísimo, y nos estamos escuchando en otra ocasión aquí con el programa Revista Intelectual. Hasta pronto. Gracias por escuchar la emisión del programa Revista Intelectual. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.